Buenos días. Nuevamente nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta otra oportunidad que tenemos de compartir un taller, una charla con ustedes. Qué bueno que están pudiendo unirse. Esperamos que, como siempre, nuestro deseo que muchos más puedan aprovechar esta, este taller que creemos que será de mucha bendición, mucho interés, mucha ayuda para todos los que participemos. Entonces, daremos un minutito más a ver si se unen algunas otras personas y empezamos. ¿Ese quién nos los mandó? ¿Eh? Bueno, les recordamos que en cuanto iniciemos con la sesión, con la exposición, puedan por favor apagar sus micrófonos para que no interrumpamos la participación. Entonces vamos a empezar. Y le cedo la palabra a Esther Palacios. Buenos días nuevamente a todos. Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a esta plática muy interesante que vamos a tener el día de hoy. Damos la bienvenida a Georgina Guerrero Longoria. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad de logoterapia y estudios de tanatología y terapia familiar sistémica. Colaboradora del curso de desarrollo integral Mujeres Virtuosas y Mujer Verso a Verso. Participaciones en el programa Diálogos en Confianza de Canal 11, logoterapeuta en terapia individual de parejas y de familia. Es una gran experta en el tema. Aprovechemos, por favor, este conocimiento que ella nos dona a esta sesión. Bienvenida, Georgina. Gina, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Rebe, por la invitación, por permitirme estar esta mañana con ustedes. Mucho gusto. Siempre es lindo saber quién está detrás de los nombres y pueden y no tienen ningún inconveniente. Les agradecería si pueden prender sus cámaras para saber y conocernos y tener un contacto pues un poquito más directo y cercano si les es posible. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es importante. Es un tema que da continuidad a las pláticas que ustedes han estado recibiendo y que la asociación ha estado compartiendo con ustedes en cuanto a los cuidadores. Cuidando al cuidador, entendemos que es un acompañamiento y un trabajo que lleva un gran compromiso, que la parte de ser el cuidador principal es fundamental, es importantísimo, pero lleva un trabajo y un desgaste también importante. Entonces, como continuidad a las pláticas que han tenido de cuidando al cuidador, hoy estamos trayendo ante ustedes este tema, pensando que llega un momento después de este cuidado constante, de este tiempo de estar acompañando a un familiar o a un ser querido, y después viene la pérdida. Y entonces, de repente, como que la vida se nos mueve, se desestabiliza, y hoy queremos compartir con ustedes una propuesta, un decir a veces que podemos pensar, ¿y ahora qué hago? Tenía un buen de trabajo, estaba dedicada de lleno a atender, a suplir necesidades de otra persona, mi tiempo estaba comprometido, mis recursos, mis necesidades, a veces las tenemos que dejar de lado cuando estamos atendiendo las necesidades de otras personas, y llega un momento en que de repente hay un cambio drástico ante la pérdida de nuestro familiar o de nuestro ser querido. Y es por eso que el día de hoy vamos a platicar un poquito con una propuesta. No es la única manera, pero espero que les sea de utilidad. Cuando surge la pregunta, ¿mi ser querido ya no está?
¿y ahora yo qué hago? ¿No? Hay una conmoción, hay un impacto, hay un shock, y entonces nos enfrentamos a un nuevo momento en la vida. Y aquí es donde el día de hoy vamos a estar trabajando precisamente este tema de cuidando la vida después de la pérdida. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me pueden indicar con un dedito? Sí, excelente. Muy Sí, bien. Pues entonces vamos a comenzar el día de hoy con esta pregunta que surge: ¿y ahora yo qué hago? Y sabemos que ante la presencia de un tiempo diferente, cuando llega la pérdida, vamos a primero a entender o a analizar brevemente qué pasa con esto de la pérdida, ¿no? En la vida vamos teniendo pérdidas desde que nacemos, pues es más, el nacimiento es una pérdida, la pérdida de este espacio ideal que es el vientre, y ahí ya perdimos una serie de elementos muy, muy, muy satisfactorios y confortables, ¿no? Es decir, la vida va presentándonos diferentes tipos de pérdidas, o vamos enfrentando diferentes tipos de pérdidas. Podríamos decir que hay pérdidas cotidianas y hay pérdidas significativas. Las pérdidas cotidianas son en el día a día y no son trascendentes. Esas no nos desestabilizan, esas no nos generan ningún tipo de malestar significativo. Pero hay pérdidas significativas. Y una pérdida significativa puede ser, por supuesto, la muerte de un familiar, de un ser querido. Una pérdida significativa puede ser también perder el trabajo, perder a una mascota, perder la salud, cuando llega un diagnóstico, cuando llega una noticia que no quisiéramos escuchar, un divorcio, una separación. Esas son pérdidas significativas, ¿sí? Y ante la presencia de una pérdida significativa, podríamos pensar que nos causa desequilibrio, que hay un desajuste emocional, que la vida nos presenta esta necesidad de reestructurar la vida de una manera diferente. Ante una pérdida significativa, debo replantearme quién soy yo ahora, porque no soy la misma persona que solía ser antes de la pérdida. A veces con una pérdida significativa hay una ausencia de propósito. Ahora no encuentro el sentido, no encuentro el para qué seguir esforzándome, seguir viviendo, seguir continuando, ¿sí? Una pérdida evidentemente es algo que tenías y que ya no tienes. Y puede ser de esta manera también significativa. Una pérdida significativa nos genera desorientación, porque entonces ya no sé ahora qué rumbo seguir. Y entonces, ante una pérdida significativa, surge una necesidad. La necesidad que es adaptarse a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Cuando enfrentamos una pérdida significativa, cualquiera de las que hemos mencionado, entonces entramos directamente a lo que podemos llamar proceso de duelo. Seguramente ustedes han escuchado esta palabra, este tema, esta parte donde el duelo es ese momento o ese proceso necesario que debo transitar para adaptarme justamente a las nuevas circunstancias. Y a mí me gusta mucho utilizar una analogía para hablar del doliente, para hablar de esa persona que de repente la vida nos puso en un proceso de duelo. Y esta analogía es la de un equilibrista. En el momento en que estamos enfrentando una pérdida,
nos volvemos, o me gusta pensar en esta analogía de somos como un equilibrista emocional, porque hemos de entender cómo mantener el equilibrio ante esta desorientación, ante esta situación que de repente nos presenta la vida o en la que de repente sin pensarlo estaríamos enfrentando un proceso de duelo. Y en esta analogía de un equilibrista, pues lo primero que vamos a mirar o a considerar es que el equilibrista debe transitar por una cuerda floja, por una cuerda delgada, es un camino, digamos, inestable, y esta cuerda está ubicada, digamos, entre dos extremos, o en dos momentos importantes, llamémoslo así. El primer momento es el momento de la pérdida. Cuando yo estoy enfrentando una pérdida significativa, de esas que me tambalean, que me desorientan, puede ser que me tomen por sorpresa, porque puede ser algo inesperado, o puede ser algo que sabíamos que podría suceder, pero aún así nos causa mucho dolor y nos colocamos en este proceso de duelo. Entonces, ese primer momento importante en esta consideración que somos como equilibristas emocionales es el momento de la pérdida. Pero está otro momento, que es el momento en el que después de transitar el proceso de duelo, voy a llegar a un momento de aceptación, de adaptación a una nueva realidad. Voy a llegar a un momento en el que sienta que puedo sostenerme sin que de repente mire hacia abajo y vea como que no hay sentido y puedo caer profundamente y que no me voy a levantar. Ese segundo momento va a llegar. Ese segundo momento de una aceptación serena, donde ya las emociones no te van a convulsionar, vas a seguir sintiendo dolor, porque perder algo valioso necesariamente nos lleva a considerar, a extrañar, pero ya no va a ser una emoción desbordada, ¿sí? Entonces, este camino de la pérdida a la aceptación es lo que podemos conocer como el proceso de duelo. Y es súper importante que podamos considerar la posibilidad de permitirnos transitar un proceso de duelo. Porque si bien el duelo es como este precio que la vida nos presenta como para pagar, por decirlo de alguna manera, por haber tenido algo valioso, alguien valioso, o un trabajo valioso, una relación que era valiosa, que era importante, que era significativa, pues ahora eso sí o sí nos corresponde transitar por este proceso de duelo, pero con la posibilidad y con la certeza que si lo transitamos, que si nos damos permiso a sentir cada una de las emociones que vamos a experimentar, vamos a salir transformados. No vamos a ser los mismos. Y puede haber también un crecimiento y podemos descubrir nuevas áreas de sentido. Pero es poco a poquito y hoy solamente en este momento me gustaría decirles que vale la pena sostenerse y que tiene sentido transitar un camino y un proceso de duelo. Como equilibrista, hay otro elemento muy importante además de la cuerda que hay que transitar. Es la pértiga. La pértiga es este bastón que los equilibristas utilizan para mantener el equilibrio. Y con esta pértiga podemos entender que así como la pértiga tiene dos extremos, tiene dos lados, igualmente el equilibrista va a tener la posibilidad de momentos de conexión con la pérdida
y momentos de desconexión. Estos dos elementos son fundamentales también considerar porque evidentemente vamos a ir transitando, vamos a ir experimentando emociones diferentes como enojo, tristeza. En un principio es shock o es muy abrumadora una noticia si fue una pérdida repentina. Hay negociación, es decir, cada una de las emociones que conlleva transitar un proceso de duelo. Y si el equilibrista pone toda su atención o se enfoca en un extremo de la pérdida, es muy probable que pierda el equilibrio y pueda caer. Entonces, para mantenerse en este equilibrio, hemos de considerar que estos dos extremos, por un lado, los momentos de conexión con la pérdida, que puede ser el cómo te sientes, el seguir procesando la información de qué pasó, cómo sucedió, qué fue lo que llevó a este momento de pérdida. Un momento de conexión con la pérdida sería también estar recordando tu familiar, tu ser querido, tu mascota, recordar los beneficios de un trabajo, de una relación. eh, y es importante tener tiempo de conexión con lo que perdimos, pero no todo el tiempo. Y por el otro lado están los momentos de desconexión con la pérdida. ¿Qué son esos momentos donde tú te des permiso de continuar con tu trabajo, de retomar otras relaciones familiares, de ver de repente a algún amigo, de irte al cine? Todos esos momentos o todas esas actividades que no tienen que ver con lo que perdiste. Es importante darnos permiso y no sentirnos mal por continuar con las actividades cotidianas. No recriminarnos, no recriminarle a alguien más que de repente tenga actividades que le permitan desconectarse un poquito del dolor que está sintiendo. Entonces, como equilibristas emocionales, hemos de considerar la importancia y validar, es decir que está bien, que haya momentos en que yo conecte con la pérdida y pueda ver fotos, escuche la canción que le gustaba a mi ser querido, que hable y platique qué fue lo que pasó, cómo fue lo que sucedió, que comparta cómo me siento, pero también ir manteniendo este equilibrio entre el dolor que experimentamos por lo que perdimos, pero también darnos permiso a continuar con las actividades que la vida cotidiana nos va presentando y nos va ofreciendo. Es importante también mencionar en este momento que el, el equilibrista da pasos poco a poquito, es decir, no hay prisa. Un proceso de duelo es justamente eso, un proceso, y no lo vamos a vivir ni en 3 días, ni en una semana, ni en 2 meses. Un proceso de duelo puede llevarse de 6 meses hasta 2 años, si una pérdida fue muy significativa. Es decir, es el tiempo que me va a llevar a adaptarme a la nueva realidad, a las nuevas condiciones de la realidad que estoy viviendo. Y entonces entender que un equilibrista da pasos chiquitos, da pasos poco a poquito. Y es más, hay momentos en que necesita dar tantitos pasitos para atrás, 2, 3 pasos para atrás y a veces un pasito para adelante. Es decir, en este momento o en este proceso del duelo no hay reglas, no hay prisa, puedes permitirte irlo viviendo como para ti sea importante y lo vayas requiriendo. Pero un equilibrista también necesita saber para transitar ese camino y ese proceso que hay redes de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales. Las redes de apoyo son esa tranquilidad de saber
que si caes, está bien, alguien te va a sostener y te va a ayudar a volverte a subir a la cuerda y a seguir caminando. Y las redes de apoyo en este proceso de duelo son fundamentales. Primeramente, hay que tomar en cuenta que un duelo bien vivido, por decirlo de alguna manera, un duelo que hace bien, es un duelo que vivimos compartiéndolo, no viviéndolo en soledad, no viviéndolo aislados de nuestros seres queridos. Entonces, por eso la importancia tan determinante de saber quiénes son nuestras redes de apoyo. Y pueden ser diferentes en diferentes instancias. Y aquí vale la pena que cuando te encuentres, si es que ya estás en un proceso de duelo o si en algún momento te encuentras en él, que puedas considerar la importancia de hacer como un inventario, como tener un registro de quiénes son tus redes de apoyo. Y en este sentido, es importante considerar que no siempre vamos a tener las mismas necesidades. Habrá momentos que necesites alguien que te aliente, que te dé palabras de consuelo, de esperanza. A lo mejor necesitas un hombro en el cual llorar y que sabes que puedes llorar con una persona sin que esa persona se inquiete o se mortifique o no sepa qué hacer, sino solamente acompañarte a llorar. Pero a lo mejor hay momentos en que necesitas justamente desconectarte de este momento de dolor y quieres salir a tomar un café, salir a caminar por un parque, hablar de algo que sea totalmente diferente para distraerte, para poner tu atención en algo distinto y entonces que tú puedas saber con quién cuentas para esto o con quién cuentas para irte al cine o con quién cuentas para escuchar una palabra de ánimo, con quién cuentas de acuerdo a lo que tú necesites. Y aquí viene una parte importante que la vamos a revisar a continuación, identificar nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que entonces sepamos a quién acudir y quiénes pueden ser nuestras redes de apoyo cuando lo, eh, lo necesitemos. Cuando estamos en este camino de la pérdida a la aceptación, lo primero que hay que considerar es que ahora, después de haber cuidado a alguien, si fui un cuidador primario en un proceso de enfermedad con algún familiar, un ser querido, estuve cuidando mucho a otras personas, ahora tengo que enfocarme en el autocuidado. El autocuidado es lo primero que hemos de considerar cuando nos encontramos en un proceso de duelo. Y este autocuidado lo pensamos en 4 dimensiones, porque como seres humanos tenemos 4 dimensiones. La dimensión biológica, cuerpo, ¿no? Que son nuestras células, nuestros tejidos, los órganos, los sistemas. Pero también tenemos una dimensión psicoemocional, una dimensión social y una dimensión espiritual. Y entonces, para poder preservar el equilibrio, vale la pena considerar el autocuidado en estas 4 dimensiones. En cuanto a la dimensión biológica, lo sabemos, es importante no dejar de lado la alimentación y la hidratación. ¿Sí? Es probable que pierdas el apetito, que no tengas, no te apetezca comer, pero vale la pena que pongas atención en esa parte. El no comer nos, nos pone irritables y nos quita energía. Entonces, comer pequeños alimentos, pequeñas porciones en diferentes momentos del día, pero tenerlo presente. El sueño también necesitamos equilibrarlo. Si es que estuvimos cuidando o durante un largo tiempo estuvimos al pendiente de nuestro familiar o de nuestro ser querido y entonces los patrones de sueño se alteran. Es importante volver al equilibrio, tratar de tener horarios que nos permitan
que nos den estructura para dormir, que nos pongan en orden en esta parte del sueño, porque el sueño es fundamental para restablecer nuestro sistema y para también tener más energía. El ejercicio físico es importante. Si no te apetece una actividad física intensa, sal a caminar. Es decir, sal, camina, que te dé el sol, que puedas ver un ambiente y un espacio distinto. Es súper importante en este momento escuchar a tu cuerpo. Si fuiste un cuidador primario por un tiempo, no importa si fue corto o fue prolongado, estuviste muy atento a las necesidades de otras personas. Y hoy es importante escuchar a tu cuerpo, identificar qué necesitas, qué te hace falta, cómo te lo puedes proveer. Sí, y los espacios creativos también aquí los consideramos como muy importantes. ¿Qué es un espacio creativo? Algo que puedas hacer con tus manos, ¿sí? Ya sea una manualidad, probar una nueva receta, cuidar una plantita, eh, explorar si te gusta pintar, bordar, armar algún rompecabezas, aquello que para ti sea una actividad gratificante, pero considerar que sea algo que hagas con tus manos. Y sobre todo, hay que pensar en esto. Por favor, no te abandones. No te abandones en la parte de en esta dimensión biológica. Báñate, cámbiate la ropa, aséate, cepíllate los dientes. Yo sé que es muy difícil atravesar por un momento de un gran dolor y de un impacto como puede ser una pérdida repentina. Pero aquí viene una parte fundamental. Que la imagen que tú veas, y no porque lo hagas por alguien más, por ti mismo, que la imagen que tú veas frente al espejo sea una imagen que pueda ser, si no gratificante, al menos agradable a tus ojos, ¿sí? Entonces, en esta parte del autocuidado en la dimensión biológica, vale la pena considerarlo. Procúrate un espacio lindo, acogedor, eh, en el lugar en el que te encuentras. En cuanto al autocuidado, en la dimensión psicoemocional, tenemos algunos elementos importantes a considerar, como por ejemplo, que puedas empezar a conectar con tus emociones, identificar si te sientes triste, solo, enojado, si estás confundido, si no comprendes lo que está sucediendo. Identifica cómo te sientes y considera la posibilidad de compartirlo. Cuando compartimos con alguien más, cuando podemos hablar con alguien más de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos atravesando, de cómo vamos llevando este proceso de duelo, puede ser muy importante. Pero también si necesitas tiempo contigo mismo, procúratelo. Está bien tener espacios de estar en contacto con uno mismo, de tener espacios como aparte, darnos un tiempo para llorar. También eso es importante, aunque puedes llorar y es importantísimo llorar también acompañado. No te aísles para llorar, pero si en algún momento lo requieres, está bien. Solamente pensando en mantener este equilibrio, el equilibrio de poder identificar cómo te sientes, de permitirte sacar esa emoción y compartirlo si para ti tiene sentido. A veces, cuando experimentamos la pérdida de un familiar, hay otras personas que también lo están experimentando, esa pérdida significativa. Y aquí es muy importante mencionar que hay ocasiones en que las personas se aíslan por no preocupar al otro, por no incomodarlo, porque a veces hay creencias
que no son útiles, como por ejemplo tengo que ser fuerte. Y la realidad es que en un proceso de duelo no tenemos que demostrarle nada a nadie ni a nosotros mismos. Es decir, nos corresponde hacernos cargo de nosotros mismos, pero permitiendo también conectar y compartir nuestras emociones con otros. Puedes escribir también cómo te sientes. Si no te apetece en algún momento platicar con alguien o no hay alguien disponible en el momento en que necesites expresar, escribe cómo te sientes. Puedes escribir con la frecuencia que para ti esté bien. Y puede ser muy útil porque va siendo también como un registro en el que tú puedas ir mirando cómo vas avanzando y procesando cada una de estas emociones. Lo que habíamos mencionado, haz que tu hogar sea un entorno acogedor, que sea un lugar que te dé tranquilidad, que te genere paz, que te genere calma, que genere armonía. Otro elemento importantísimo a considerar es no te exijas, no te sobreexijas a nivel intelectual. Es natural que en un momento cuando las emociones están tan intensas o en un nivel o una tonalidad emocional elevada, no vamos a pensar con la misma claridad que antes de la pérdida. Entonces, aquí es importante tener una mirada comprensiva y compasiva con nosotros mismos. No te sobreexijas. Plantéate objetivos sencillos a corto plazo. Ese es otro elemento súper importante a considerar. No tiene que haber grandes cambios. A veces el objetivo sencillo a corto plazo puede ser levantarme, hacerme cargo de mí, de mis seres queridos, si hay personas que dependen de mí, si fuera el caso de niños pequeños, continuar con las labores del día a día. Y ese puede ser un objetivo sencillo a corto plazo. Para el día de hoy, ¿con qué sí puedo? Porque a veces si pensamos qué voy a hacer dentro de 2 meses, no podemos verlo con claridad y está bien. Corresponde al momento en el que nos encontramos. Y sobre todo, no tomes decisiones importantes. Cuando estamos atravesando y transitando un proceso de duelo, por lo mismo que estamos hablando que nuestras capacidades cognitivas no están al 100%, no es momento de tomar decisiones importantes o trascendentes. En esta dimensión o en este autocuidado, en la dimensión psicoemocional, es natural que aparezcan diferentes emociones. Enojo, puede ser incluso rabia, ira, falta de comprensión, negación, tristeza. Pero la emoción que corresponde y la emoción natural cuando perdemos algo valioso es precisamente la tristeza. Y entonces vale la pena mirar y mirarnos cómo estoy conectando con la tristeza. ¿Me estoy dando permiso de sentirme triste o estoy actuando desde el enojo o estoy actuando desde la desesperación o estoy actuando desde la falta de comprensión, de querer tener respuestas donde a veces no es posible obtenerlas? Entonces, aquí vale la pena considerar la importancia de poder mirar si estoy conectando con la tristeza, porque los duelos se viven así, conectando con la tristeza, llorando y hablando. Y entender que la tristeza justo es la emoción común y natural ante una pérdida, ¿sí? Y cuando yo puedo conectar con mi tristeza, también tengo esta posibilidad de mirar la tristeza del otro, de la persona que está frente a mí o cercana a mí. Y en esta empatía también podemos ser nosotros una red de apoyo para alguien que esté cercano y que también está transitando un proceso de duelo. Tenemos también, y los seres humanos no solamente somos cuerpo, no solamente somos pensamientos, emociones, procesos cognitivos,
también somos seres sociales. Y en esta dimensión social también es importante mantener un equilibrio. ¿Cómo? No aislándote, conectando con las personas de tu círculo cercano, identificar tus redes de apoyo, que ya esto ya lo mencionamos. Aquí viene algo que me parece muy importante considerar. Si necesitas ver o hablar con un familiar o amigo, exprésalo, comunícalo. No esperes a que ellos se pongan en contacto contigo, porque a veces justo no damos ese paso que necesitamos para satisfacer una necesidad y esperamos a que alguien llegue. Y si no se ponen en contacto, entonces eso como que genera más desilusión, genera más tristeza y no es útil, eso no te ayuda en un momento tan importante como este. Entonces, pide ayuda si lo requieres. Está bien pedir ayuda. Es más, hay personas cercanas a ti que estarán encantados y dispuestos a ayudar. Hay veces que las personas no saben cómo, hay veces que no saben qué hacer, si se acercan, si no se acercan, si quieren respetar tu espacio, no quieren ser imprudentes, pero entonces aquí vale la pena que tú puedas darte permiso de pedir ayuda y seguramente las personas a tu alrededor estarán encantadas de poder colaborar contigo en este momento tan importante. Por eso esta consideración en la dimensión social es tan valiosa a mirarlo en este momento. ¿Por qué? Porque un duelo bien vivido, un duelo que nos va a llevar a un proceso de transformación, necesita y requiere que lo vivamos acompañados de otras personas. Pero también tenemos una dimensión espiritual. Y aquí hablamos en una dimensión que es específicamente humana. Esto es lo que nos hace humanos, es la dimensión espiritual. Y una dimensión espiritual no necesariamente está vinculada a un ejercicio de fe. Es decir, no solamente las personas religiosas o que ejercen o practican una religión o una creencia, no solamente son espirituales si lo hacen. Es decir, la dimensión espiritual es esa dimensión humana que todos los seres humanos poseemos, donde está la conciencia, donde está la trascendencia, donde podemos identificar el sentido de la vida. Y entonces, si tú tienes una experiencia de fe, eso es valiosísimo, es un elemento muy, muy potenciador y muy útil para transitar un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque nos conecta con la esperanza, porque nos conecta con el consuelo y puedes tener este autocuidado, es decir, recurriendo y no desconectándote de tu experiencia de fe. Recurre a lo que te nutre espiritualmente, por ejemplo, la música, la poesía, el arte, algo que alimente, que en esos momentos de desconexión puedas poner tu atención en elementos que puedan ser nutridores para ti en el día a día. Agradece lo que encuentres valioso que te aportó tu ser querido que ya no está. Aquí desde el agradecimiento podemos también nutrir nuestra dimensión espiritual. Puedes crear un espacio especial destinado a no olvidar a tu familiar, a tu ser querido, donde te des permiso de conectar y sentir tus emociones. Practica alguna actividad que desarrolle tu creatividad artística. Si nunca lo has experimentado, tal vez sea un buen momento de empezar a explorar otras áreas. Y pensemos que con esta dimensión espiritual que poseemos y en este transitar por un proceso de duelo,
vamos a descubrir un nuevo sentido de vida, porque esta dimensión espiritual nos afina el sentido y nos conecta con los valores fundamentales, aquellos valores que puedan ser pilares en nuestra existencia. Entonces, cuando podemos ver esta parte de la transición de la pérdida a la aceptación, sabemos que la pérdida ocasiona un dolor emocional profundo y que este proceso de duelo es un proceso de adaptación y transformación personal. La aceptación implica adaptarse y crecer tras la adversidad, permitiendo alcanzar el bienestar emocional y el equilibrio. Pero ese equilibrio no es que lo vaya yo a alcanzar dentro de 6 meses o dentro de 2 años. El equilibrio es importante pensar en irlo encontrando o conectando con él en el día a día. Y transitar cada etapa del proceso es esencial para lograr la estabilidad emocional y después llegar a una vida plena. En el momento no se ve, pero si te das permiso a transitar este recorrido, llegará nuevamente el momento en que puedas conectar con una vida plena. Entonces te diría hoy que como equilibrista no hay prisa. Toma el tiempo que necesites. Intenta mantenerte en equilibrio en cada una de estas 4 dimensiones que recorrimos el día de hoy, que consideramos el día de hoy, y fundamentalmente identifica tus redes de apoyo, porque es la mejor manera para transitar un camino después de la pérdida. Y ya para terminar, quiero decirte que la vida tiene sentido. En el momento de la pérdida es como si hubiera un banco de niebla y no se va a ver. Pero conforme vamos transitando por esta cuerda inestable, pero nos vamos permitiendo recorrer el proceso de duelo, haciéndote cargo de ti. Entonces, una vez que llegues al otro lado de la cuerda, descubrirás seguramente nuevas áreas de sentido. Muchas gracias. Es lo que el día de hoy tengo para compartir con ustedes. Y les agradezco que se hayan conectado y la atención que me hicieron el favor de brindar esta mañana. Muchísimas gracias, Gina. Indudablemente interesante sesión en donde nos has hecho reflexionar, al menos a mí en lo personal, sobre todas las dimensiones en las cuales estoy transcurriendo y de las cuales tengo que hacer uso ante las pérdidas que se presentan en nuestras vidas. Vamos a tener unos breves momentos para alguna pregunta o comentario de nuestros asistentes y para diferentes expresiones pueden ser a través del micrófono, alzando su manita o por nuestro chat que tenemos aquí, o si alguno desea hacerlo en WhatsApp en los teléfonos que fueron sugeridos, también lo pueden hacer. ¿Alguien quiere participar? Por lo pronto ya tenemos aquí una felicitación de parte de Ruth Estrada que nos dice felicidades, excelente ponencia. Muchas gracias, querida Ruth. Te mando un abrazo. ¿Alguien más? Hola, ¿Sí? hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Montes de Oca Ajá. y bueno, yo quiero agradecerle pues a la doctora por habernos llevado a un lineamiento en el que a veces uno se siente perdido y que va uno ahora aclarando las situaciones cuando pierde uno a las personas que ama y no se diga cuando perdemos la salud, son duelos dobles, pero tenemos una luz que nos va encaminando a cómo dar un seguimiento a la sanidad, tanto espiritual como del alma, ¿no? Entonces, yo quiero darle las gracias porque pues le cuesta a veces
mucho bueno, a las personas que atravesamos estos procesos, porque pues, ¿quién no en la vida ha perdido a alguien importante, verdad? Yo creo que todos hemos atravesado esta situación y perder a las personas que amamos es bien difícil de aceptar, más cuando la muerte llega de manera inesperada. Y qué difícil es. Entonces, yo le quiero dar las gracias porque ahorita pues sí me ahoga la emoción y el sentimiento. Solo decir que a todos los que estamos atravesando esto, que cuando uno tiene fe, de verdad intenta uno que las cosas fluyan más bonito y decir, todo va a estar bien. Pero a veces cuesta difícil y cuando nos alejamos de las personas que amamos más, porque nos cerramos en un círculo donde creemos que solo somos los únicos dolientes, y no, nuestros hijos, nuestra familia también lo sufre y es complicado ver que a veces no tenemos la empatía para estar con nadie, o solo nosotros hasta con nuestras actitudes los alejamos y decimos, no, no queremos nada y estoy bien y no estoy triste y déjenme y yo puedo sola. Y no es así. Siempre necesitamos de nuestra familia, de nuestros amigos y de Dios para que nos sostenga. Pero gracias, gracias por haber dado este taller, porque a veces no sabemos cómo manejar, para dónde dirigir todo lo que traemos dentro. Que Dios les bendiga y ojalá que hagan más talleres de estos. Que tengan una buena tarde y mucha luz para todos aquellos que estamos teniendo una situación así difícil. Gracias. Que tengan buenas. Gracias. Gracias, Verónica. Gina, ¿quieres compartir algo? Sí, de agradecerte, Verónica, que nos hayas compartido tu sentir. Es muy valioso que encuentres este espacio eh, adecuado para compartirlo y nada más decirte que la dimensión espiritual es la parte saludable del ser humano. La dimensión espiritual no se enferma. Entonces, como tú lo dices, desde una experiencia de fe, ese puede ser un apoyo y un pilar fundamental cuando la salud eh, se enferma, cuando el cuerpo enferma, cuando la mente se perturba, cuando las emociones se desestabilizan. Justo desde esta dimensión espiritual es un sustento importantísimo y lo que mencionaste. Gracias por decirlo, estando en contacto con tus seres amados. Los duelos se viven mejor cuando los compartimos y nos permitimos y nos podemos mostrar vulnerables con nuestros seres amados, que nos vean llorar, porque corresponde, perdimos algo valioso, que nos sentimos de repente abrumados ante una pérdida inesperada, corresponde. Pero si lo vivimos juntos, podemos transitarlo mejor e incluso ser también red de apoyo unos con otros que estamos encontrándonos en el mismo momento de la pérdida y del duelo. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Vamos a darle Gracias. la palabra a Isaí. Isaí Lino, gusto en saludarte. ¿Quieres compartir algo? Hola, Tete. Hola a todos. Muchas gracias, doctora. Y sí, de verdad, yo he trascendido mi dolor de la pérdida de mi hermano, como ustedes lo saben, por la pérdida de mi papá, a través del agradecimiento a Dios por la vida que, bueno, la vida que le permitió tener junto a nosotros. Y a través del amor, bueno, como seguramente usted bien lo sabe, Víctor Frankl en el libro En Busca de Sentido, dice que el amor trasciende a la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, en el yo íntimo. Y cita Cantares 8:6, que yo siempre lo había relacionado con acerca del amor, o sea, con la pareja, no con la familia o con el ser amado. En este caso, mi familia, ¿no? Y ahora lo veo así.
Cantares 8:6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. El amor, en mi caso, o sea, no quiere decir que no me duela que la pérdida de mi familiar, sino que a través de eso yo he podido salir adelante, también con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaí. Gina, quiero leerte algunos comentarios que ya están aquí en nuestro chat. Muchas gracias, agradecemos su exposición. Esto lo dice Susana Reyes Quintero. Beatriz Peláez, muchas gracias por sus palabras. Asael Tavera, muchas gracias a la psicóloga Gina. Excelente presentación, muy útil para cada uno de nosotros. Adalia Bautista, felicidades, muy interesante ponencia, porque aunque pasen los años, a veces no sabemos llevar un buen duelo. Bendiciones. Ivonne Zabaleta, muchas gracias. Cierto, no estamos solos. Buscar tu red de apoyo y si no, hacer nuevas. Hasta aquí nuestros comentarios, más unos corazoncitos que por aquí hay. Tenemos algunos minutitos más, si alguno quiere compartir, puede alzar su mano, por favor, indicándonos para darles el tiempo. No veo alguno, pero no sé si quieras compartir algo, Gina. Pues agradecerles, gracias por cada una de sus palabras. Es valiosísimo escuchar sus comentarios. Gracias a Dios que fue de utilidad. Espero que pueda ser de utilidad si en este momento estás transitando por un proceso de duelo. Y como dijo Verónica, todos en algún momento o hemos perdido algo o alguien muy valioso o lo vamos a perder, muy probablemente. Entonces, que esto pueda ser una referencia como una posibilidad de por dónde empezar, cuándo o qué puedo hacer, qué sí puedo hacer cuando estoy transitando o enfrentándome a una pérdida. Gracias también a Isaí su comentario. Evidentemente el doctor Víctor Frankl trajo una luz maravillosa en el tema de la psicología. Y también hay una doctora que se llama Elizabeth Lucas, ella fue alumna de Víctor Frankl, y ella tiene un libro muy lindo que se llama En la tristeza pervive el amor. Y efectivamente podemos seguir conectando con la tristeza o el dolor, pero entendiendo que el amor permea y cubre y es la referencia para es la referencia para mirar aquello valioso que estuvo en nuestra vida. Gracias. Muchas gracias. Voy a leer otros comentarios que están en nuestro chat. No tengo el nombre, pero es S25 Ultra. Dice, muchas gracias por su taller. Nos reconforta mucho. Bendiciones. Carmen Hernández, mil gracias. Excelente tema y desarrollo. Bendiciones. Cori, por una pérdida puede hacerse enfermedades que no existen. ¿Y cuánto tiempo sana la pérdida? Es una pregunta. Una pérdida, claro que puede generar una enfermedad cuando me la quedo, es decir, cuando no la comparto, cuando no la hablo. Un elemento importantísimo a mirar es que para que pueda llegar a desarrollarse un síntoma, muchas veces tiene que ver si vivimos un evento abrumador, si vivimos un evento que nos tomó por sorpresa, para el cual pensamos que no hay solución, pero sobre todo vivirlo en solitario. Entonces, eso puede ser la diferencia entre desarrollar un síntoma o no. Cuando yo puedo hablar, procesar, ir manifestando, poniendo fuera. Al hablar es como pongo fuera aquello que estoy sintiendo, ya sea el enojo, la rabia, la injusticia, el asombro, el no entender qué pasó, cómo pasó. El poderlo compartir, el poderlo expresar, siempre, siempre ayuda. Ahora hay pérdidas significativas que pueden ser como pérdidas esperadas, ¿no? A lo mejor después de un proceso de enfermedad o cuando una persona ya en edad muy avanzada, pues ya
fallece, son pérdidas que pueden ser muy dolorosas, pero hay pérdidas que pueden ser impactantes, sobre todo cuando son repentinas. Y pueden ser contextos que además, si son de violencia, son todavía más dolorosas. Yo les pediría, consideren si en algún momento necesitan pedir ayuda profesional. Es valioso, es válido podérselo proveer, sobre todo para poder gestionar las emociones, transitar un proceso de duelo y que no se desarrolle un síntoma o una enfermedad, porque claro que puede ser consecuencia de un impacto emocional muy grande. Muchas gracias, Gina. Y pues sí, efectivamente, el pedir ayuda profesional no es malo, es totalmente bueno. Y en ese sentido vamos a compartirles que nuestra ponente puede dar una atención individualizada, como es su profesionalismo, pero el contacto será únicamente a través de los teléfonos que aparecen en la promoción que ustedes vieron en el flyer. Ahí está el teléfono de Rebeca Rodríguez y el mío personal, y nos pueden solicitar ahí el dato de atención de nuestra ponente Gina Guerrero. No lo echen en saco roto, es una experiencia. Dios permite que estos profesionales se capaciten de tal manera para que nos atiendan en las áreas que aún tenemos aquí, pues por restablecer. También saludamos a la familia de Ariel Miranda, que está con nosotros, y agradecemos su presencia. Rebe, no sé si quieras finalizar, por favor. Sí, pues una vez más, felicitarles por darse el tiempo y la oportunidad de aprovechar estos talleres que hemos estado procurando compartir. Sabemos que debe haber muchísimas preguntas, muchísimas necesidades, muchísimas dudas. A mí se me venía un, el recuerdo de una persona querida que al hablar de su esposo, que ya tiene años que se fue, y con su hijo también decían, es que no se cuidó. Y yo percibí cierto tipo de decepción, de enojo, que trae también situaciones en el momento, ¿no? Entonces, muchas cosas como esta seguramente pueden estar allí guardadas y es importante ir externándolas y como se dice bien, buscar la ayuda para que esto no llegue a afectar ni espiritual, ni emocional, ni físicamente, ni biológicamente. Y pues gracias por participar. Les recordamos que este taller, esta plática, esta exposición quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Lo hemos compartido muchas veces. Si alguien no lo tiene, podemos compartir nuestro canal. No sé si quieras, bueno, yo soy mala para escribir al mismo tiempo, pero se imagina un cambio 2 en canal de YouTube. Algunos ya lo conocen. Allí estará esta exposición y están en la libertad de compartirlo con aquellos que por circunstancias no pudieron participar y que ustedes crean necesario que escuchen los conceptos, los consejos y todo lo que hoy se expuso. Entonces, pues una vez muchísimas gracias, Gina, un placer escucharte, un placer conocerte y estaremos en contacto por cualquier necesidad y seguimos en el deseo de poder ser ayuda para esta área que ha sido una de las que hemos procurado cuidar acerca de la necesidad de cuidar al cuidador y todo lo que tenga que ver con estas situaciones de vida. Pues que tengan buena tarde y estamos en contacto. Cualquier necesidad que ustedes quieran expresarnos, cualquier comentario, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por participar y que estén muy bien. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Gina, por tu generosidad. Gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde.